nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos fieles, nos hallamos entonces ya el día de hoy en el primer domingo de Pasión, a tan solo 8 días del Domingo de Ramos, como recién decíamos, ya con la Semana Santa encima, realmente cómo pasa el tiempo. Y hoy tenemos el Evangelio de la misa, una parte de un extenso diálogo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con los judíos, es decir, con los escribas y fariseos, los cuales siempre estaban al acecho. Diálogo que aparece en el capítulo 8 de San Juan, abarcando casi la totalidad de este. El Evangelio de hoy es de suma importancia, pues en él se halla uno de los dogmas más importantes y fundamentales de nuestra fe católica: la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios. En efecto, vemos cómo nuestro Señor mismo, en este diálogo que decimos, proclama a los judíos su divinidad, que Él es Dios, de una manera que nos parece, a nuestro modo de ver, inequívoca. Veamos las palabras que Él mismo pronunció. Leemos en el Evangelio que, hablando con los judíos, les dijo lo siguiente: Abraham, vuestro padre, exultó por ver mi día, lo vio y se llenó de gozo. Les decía esto porque ellos se ufanaban mucho de tener por padre a Abraham. Somos hijos de Abraham, de Abraham. Entonces les dice: Abraham, vuestro padre. Digamos, ustedes no me creéis a mí. Abraham, vuestro padre, exultó por ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Y ellos le respondieron con ironía: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Y nuestro Señor le respondió con las siguientes solemnísimas palabras, que son las que nos interesan el día de hoy. Les dijo: en verdad os digo. Es cuando va a ser algo muy importante, siempre introduce así: en verdad os digo, antes de que Abraham fuera creado, yo soy. Estas palabras indican claramente la divinidad de nuestro Señor, pues les está diciendo que antes de que Abraham entrase en la existencia, Él es en presente, verbo presente. Yo soy. Y para que veamos aún más patentemente cómo con estas palabras está diciéndoles que Él es Dios, que Él es eterno, consustancial al Padre, vayamos a otro lugar de la Sagrada Escritura, al libro del Éxodo. Allí se nos narra el famoso y muy conocido episodio de la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente, para encomendarle la misión de liberar al pueblo judío de la opresión del faraón. Moisés, al recibir el encargo de Dios nuestro Señor, le dice lo siguiente: iré pues a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? A lo cual le dijo Dios: yo soy el que soy. Ego sum qui sum. Así dirás a los hijos de Israel: el que es, me ha enviado a vosotros. Por tanto, vemos que Dios de sí mismo dijo, o se define: yo soy el que soy, por el ser. De hecho, Yahvé, la palabra Yahvé, es hebreo para el que es. Les dirás: el que es, me ha enviado a vosotros. Yahvé me ha enviado a vosotros. Y esto es así, y de hecho es muy metafísico, porque Dios, como enseña la sana filosofía y metafísica, es el mismo ser subsistente, la plenitud de ser. Su constitutivo formal metafísico es el ser, ese. Dios es. Es, en contraposición a todos los demás. Por esto, al decir nuestro Señor, antes de que Abraham fuera creado,
yo soy, está claramente atribuyéndose la divinidad. Y fíjese que no dice, antes de que fuera creado, ya existía o yo era. No, yo soy, en verbo presente, indicando su eternidad. Entonces, como decimos, en esas palabras está claramente manifestado que nuestro Señor es Dios y lo está dando a entender claramente. Y los fariseos y escribas, bien que lo entendieron, pues al decir él las referidas palabras, nos dice el Evangelio que tomaron piedras para lanzárselas. ¿Por qué? Porque veían que se estaba haciendo Dios, se estaba atribuyendo la divinidad. Y de hecho por eso será que después le dan la muerte, por igualarse a Dios. Y para ilustrar aún más lo que decimos, vayamos más adelante en el Evangelio, en ese mismo Evangelio de San Juan, un par de capítulos más. Allí leemos que nuestro Señor le dijo a los judíos lo siguiente: yo y el Padre somos uno. ¿Sabes? Insistiendo en que Él es Dios. Yo y el Padre somos uno. Y nos dice San Juan que los judíos de nuevo cogieron piedras para apedrearlo. Y nuestro Señor les dice: os he hecho ver muchas buenas obras que son de mi Padre. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme? Y los judíos le respondieron: no por buena obra te apedreamos, sino porque blasfemas, y siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Entonces, como vimos, lo entendían los fariseos, entendían claramente el mensaje. Porque siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y nuestro Señor les responde, e insiste más, les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero ya que las hago, si no queréis creerme, creed al menos a esas obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Vamos, vuelve e insiste. El Padre es en mí y yo soy en el Padre. Y podemos aquí también apreciar la tremenda ceguera voluntaria de los escribas y fariseos, por las palabras mismas del Señor. Él les dice: si no queréis creer a mí, no me creáis. A las obras, como diciendo, obro de manera que corresponde a lo que digo. Creed a mis obras al menos. Si no las hago, no creáis. Pero si las hago, creed que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Resucitar muertos, milagros, endemoniados, su vida santísima. Por eso empieza el diálogo diciéndoles: ¿quién de vosotros me arguirá de pecado? ¿Quién puede decir eso? Sino solo Él, que es la santidad substancial, esencial, imposible que peque, impecable en sí mismo, es Dios. Los escribas y fariseos tendrían que, ante lo que veían, un hombre santísimo, que predicaba una doctrina perfecta, que hacía milagros por doquier, y que aparte se decía Dios, tendrían que por lo menos haber dicho: aquí hay algo. Nos sobrepasa, no entendemos, hay cosas, pero aquí hay algo. Por eso dice nuestro Señor: creed a mis obras. Y por eso es que los fariseos, los judíos, no tienen excusa, no tenían excusa, ni tienen. Era una ceguera voluntaria. Entonces, ¿qué conclusión o enseñanza sacar de eso? Que hemos de afianzarnos en este dogma fundamental de nuestra fe. Cristo es Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay que afianzarnos más y más, porque hoy en día este mundo, tal vez más que nunca, conculca y ataca esta verdad en nuestra fe.
Nos toca vivir tiempos difíciles, tiempos que se muestran los finales, tiempos de apostasía. Naciones enteras que antes eran católicas, ahora llenas de anticatolicismo, repletas de aberraciones, de abominaciones, aborto, eutanasia, matrimonio entre comillas, homosexual, unión libre, concubinato, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es inacabable la lista de aberraciones, de pecados, todos gravísimos, y lo que es peor, todo ello respaldado, muchas veces apoyado y propagado por el mismo Estado, lo cual hace mucho más grave, mucho más grave. Y esto hay que añadir la apostasía en la Iglesia, gracias al Concilio Vaticano II y sus heréticas doctrinas sobre la libertad religiosa y el ecumenismo, tienen por supuesto a empeorar en demasía la situación. Lo que vivimos hoy en día es catastrófico y por eso debemos buscar cada vez más arraigarnos en que Cristo es Dios. Como decimos, el mundo cada vez lo niega más, lo ataca. Eso tiene una razón de ser. Porque si está en alto la verdad de que Cristo es Dios, su divinidad, jamás podrán llegar a la religión mundial, a la que van con todo ese movimiento ecuménico y que está, ojo, profetizada en la Sagrada Escritura y que va a ocurrir. Nunca podrán llegar a esa religión mundial que se mantiene en alto que Cristo es Dios. Porque las falsas religiones, judíos, musulmanes, por ejemplo, y tantas otras, no van a aceptar amalgamarse en esa unión. Se mantiene la divinidad de Cristo. Por eso hay que quitarla, rebajarla, como de hecho ocurre con el ecumenismo. Ese pecado gravísimo de poner a nuestro Señor la igualdad de las falsas deidades. Es una forma de negar su divinidad. Por tanto, el día de hoy pidamos muy especialmente la gracia de la perseverancia en la fe, de que podamos llegar hasta nuestro último suspiro, manteniendo, como decimos, en alto la verdad de que Cristo es Dios, de que podamos, si hace falta, morir y derramar toda nuestra sangre antes que negar que Él es Dios, recordando esas palabras de nuestro Señor mismo. Al que me niega ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre. El que me reconozca ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Entonces, pedir esa gracia, porque puede ser que nos toque la persecución cruenta, sangrienta, y que debamos morir por el nombre de Cristo. Entonces, desde ya, pedir esa gracia. Roguemos a María Santísima para que ella nos alcance esta gracia de que estamos hablando. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.